Hola corazones, soy Encarna Salcedo, os doy la bienvenida a nuestro queridísimo Virgo y tu horóscopo semanal. Vamos a ver, Virgo, cómo están las energías. Ya sabéis, empezamos con el trabajo y en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ver, Virgo, cómo están las energías a nivel laboral. Los que sí estáis trabajando, veo cierta inestabilidad, porque hay una persona como cuestionando demasiado tu trabajo, Virgo. Entonces esto te está generando conflictos con esta persona, ¿eh? Pero en ningún momento, Virgo, yo veo que tú vayas a salir de este lugar. Yo lo que veo, Virgo, realmente son como que te pueden cambiar o pueden cambiar a esta persona que te está a ti cuestionando tanto el trabajo, o como que vas a tener otro supervisor o algo por el estilo. Pero esta persona no sale de tu lado por mucho tiempo, ¿bien? Virgo, que no estáis trabajando. Después de mucha inestabilidad, dicen las cartas, tú regresas de un sitio, Virgo, que consideras que te han estado engañando, ¿bien? En ese regreso, dice, al poco tiempo, Virgo, tú ya estás muy inestable en este aspecto, sigues como enfadado, sigues como agotado con todo esto, y aquí hablan de una oportunidad en un trabajo muy relacionado con el que has hecho, pero con otras personas, ¿no? Entonces hablan las cartas de una firma de contrato en este otro lugar, Virgo, ¿bien? Así que en este caso salen cartas muy positivas para ti. Los Virgo que tenéis un negocio, hay que tomar una decisión ya. Así lo dicen las cartas, Virgo. Esa decisión que se tome, dice, te llevará realmente a una estabilidad en un futuro en tu negocio. Cuanto más tardes en tomar esa decisión, más tardará esa estabilidad que tú, en cierto modo, estás necesitando. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu economía. Y comentarte, Virgo, que si quieres conseguir una consulta gratuita conmigo, pues solo tienes que darle me gusta al vídeo, lo compartes y me dejas tu comentario. El martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales, ¿eh? Así que los martes hay que estar pendiente para ver si eres ganador o ganadora. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Veo, Virgo, como que necesitas asegurarte algo, ¿no? Esta es la parte que más está marcando en este caso, el querer, el necesitar asegurarte algo, Virgo, respecto a tu economía o con alguien. También no me salen grandes cantidades de dinero que vayan a entrar a tu vida, Virgo. Salen movimientos, salen decisiones a tomar. Decisión que en un futuro traerá una buena economía a tu vida. Las cartas te dicen que sí, que traerá una buena economía. Eso sí tengo que decir, Virgo, que sale bastante marcado. Dinero que hayas prestado a alguien, dinero que... Así lo dicen las cartas, ojo, me puedo equivocar. Dice dinero que posiblemente esté perdido. Bien, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con el tema sentimental. Hoy vamos a estar trabajando también con la bola de cristal, Virgo. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, solteros. Bueno, mi queridísimo Virgo que estáis solteros. Mira, Virgo, solteros, a mí me hablan las cartas de que los caminos en tu vida se muestran abiertos, pero que también en cierto modo llegan acontecimientos en futuro inmediato, pero son unos acontecimientos que sí, que es una persona en tu vida, que esto tiene buen fin, también lo voy a decir, ¿vale? Pero que también hay que tomar decisiones. ¿Bien? O sea, que es una persona que se acercaría
a lo mejor no estando totalmente libre, tampoco está atado o atada, pero no está totalmente libre, Virgo. Eso sí quiero dejarlo claro, ¿eh? Vamos a ver qué más de esta persona. Vamos a ver. Vamos a centrarnos en esta persona que aquí aparece para obtener toda la información posible, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo. Virgo, mira, esta persona está muy relacionada con el ámbito laboral, así lo dicen las cartas. Es una persona que viene de otro lugar o que es de otro lugar o algo por el estilo, Virgo. Es una persona que tiene cargas familiares. Es una persona que podría ser un poco puede ser un poco más joven que tú. No quiero adelantarme, pero creo que es más joven que tú. Y que la historia de la cual no se desvincula, ¿bien? Es una historia que los une como el trabajo o algo por el estilo. Yo veo mucho como que les une el trabajo, ¿bien? Entonces, ¿por qué esta historia en un principio es una historia oculta? Porque en cierto modo, Virgo, esta persona no quiere perder esa parte laboral que tiene con la parte semioficial, vamos a decirlo así. Virgo, yo no sé si tú es que vas a hacer algún tipo de movimiento o algo por el estilo a un lugar fuera que tiene que ver ese movimiento con tema laboral, o vas con alguien que tiene que ver con tu trabajo, o vas con alguien. Yo pienso más bien que este desplazamiento tiene que ver con el tema laboral, ¿no? Y ese desplazamiento es el que lo cambia todo, ¿no? O tú, Virgo, o esa persona, uno de los dos se tiene que mover para conoceros. Yo pienso que eres tú, Virgo. Yo pienso que eres tú, Noticias que llegan a tu vida, acontecimientos que llegan a tu vida que cambian, digamos, todo el rumbo de tu historia. Aunque yo te voy a decir una cosa, Virgo, es que tú tienes que decidir con esta persona nueva y con una persona que tiene que ver con tu infancia. Infancia, lugar donde te has criado o algo por el estilo. Esa es la parte que yo veo aquí muy marcada. Como que ha habido o habrá encuentros con una persona que tiene que ver con un lugar del pasado. Yo diría tu infancia. Dice, y tú tendrás que decidir también. No es que tengas nada con esa persona, pero aquí sale esa parte. Virgo, esta persona nueva que aparece a tu vida es una persona con la piel muy clara. El tono de piel es muy claro, es una historia bastante apasionada. Y sale aquí como una parte, ¿no? Como que voy a ser clara, pues como siempre he sido, vuestro primer encuentro sexual será en una oficina o algo por el estilo. Sale así, Virgo. O sea, ya me contaréis si pasa, Yo lo he visto así, tal que cual. Como que ese primer encuentro sexual, o bueno, que a lo mejor no llegáis a la sexualidad, pero que ahí pasa algo, es en una oficina. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Ya sabéis, si queréis conseguir una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartir el vídeo y me dejáis vuestro comentario. El martes publicaré al ganador o ganadora de la consulta. Vamos a ver, Virgo, demasiada atracción aquí, demasiada atracción aquí en esta historia. Y si es una historia que por mucho que en un principio esta persona, pues bueno,
la quiera mantener en la clandestinidad. Dice, es algo que finalmente con la atracción y todo eso pues se va a ir de las manos, ¿no? Como toda historia que empieza de esta manera, te digo que puede llegar el momento en el cual, Virgo, tú te puedes hacer la pregunta de ¿vale la pena esperar? ¿Merece la pena? Yo te diría que sí. Y te digo que sí, porque las cartas dicen que es una persona en la cual tú vas a vivir tranquilo o tranquila, ¿bien? En la que se puede confiar. Y eso hoy día en una relación es muy difícil encontrarlo, Virgo. Es muy complicado. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, ahora sí, con los casados en convivencia y novios. Virgo solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, casados en convivencia y novios. Bueno, que en ese desplazamiento hay algo que no cuadra y que no cuadra y que hay una especie de engaño, como se quiera llamar, pues sí, Virgo, hay algo que no cuadra con ese desplazamiento que se hizo en su momento, Pero esto yo os diría que como no hay manera de saberlo, porque no hay forma de saberlo, Virgo, que o tomáis una decisión. Porque yo os voy a decir una cosa, Virgo, os veo a muchos de vosotros, luego me vais a poner, yo ya no veo más el vídeo porque me mandas mala vibra, pero es que yo tengo que decir lo que veo, De hecho, creo recordar que en la tirada anual de Virgo, y si no lo miráis, salían las cosas a nivel de la pareja muy complicadas este año, Entonces aquí dicen las cartas, Virgo, que o se sigue, ¿cómo se dice? O se sigue la corriente, ¿no? En este caso, y se olvida uno de todo, o tomamos una decisión. Dice que muchos de vosotros queréis tomar una decisión de salir, de hacer vuestra vida, que estáis agotados psicológicamente, emocionalmente, pero no se llega a dar ese paso. Entonces, ¿aquí qué dice en un futuro? Dicen, se habla de separación, es que se habla de separación, pero no se llega a dar esa separación todavía. ¿Bien? Entonces, todos los que creáis que esta historia ya se va a terminar, yo digo, es que yo no la veo todavía terminada. Yo veo que uno de los dos no tiene esa fuerza como para tomar esa decisión de ruptura. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, casados en convivencia y novios. Yo, mira, Virgo, aquí dicen las cartas que vosotros, todo pensamiento que tú tengas, que a veces dices sí es y otras veces dices no es. Yo pienso que eso te está atormentando, Virgo, y que hay una voz en el fondo de tu corazón que te dice que sí es. Pero claro, evidentemente hay que verle las cosas positivas a las cosas, ¿no? A las situaciones, o sea, hay que verle el lado positivo a las situaciones, mejor dicho. Entonces, esto te está volviendo loco, te está volviendo loca. Deja de pensar eso. Deja de pensar eso. Aunque yo sí te tengo que decir, hazle caso a tu voz interior. ¿Qué te está diciendo tu voz interior en todo esto? ¿Qué pasó en ese desplazamiento? Y eso es lo que tú le tienes que hacer caso. A partir de ahí tú decides, Virgo. Yo tengo que decir que yo no veo esa fuerza para tomar una decisión y esa fuerza llegará por mediación de otra persona, Virgo. O sea, el día que tú decidas tomar la decisión de separarte es porque se te ha cruzado otra persona en el camino. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, casados en convivencia y novios. Yo sí te veo, Virgo, que has querido mucho a esta persona, que quieres a esta persona,
que es una relación de sentimientos pero extraños, muy extraños, incluso te diría una relación muy súper conflictiva, una relación kármica que finalmente uno de los dos va a tener la necesidad de liberarse, si es que no estás tú ya en esta situación, Virgo. Entonces, vas a perdonar muchas veces a esta persona y te vas a seguir decepcionando, o eso es como tú, o así es como tú lo ves, Virgo. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, los que queráis conseguir una lectura privada conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y déjame tu comentario. Y el martes anunciaré si eres ganador. Vamos a ver, Virgo. Hay otras vivencias en tu vida, Virgo. Hay otras vivencias. Tú podrías estar perfectamente viviendo otra vida. Entonces, es una relación que yo lo que veo que a lo mejor a nivel económico, a nivel que crees tú, que te aporta una zona de confort, pues muy bien, pero que esto es lo que crees tú, también te lo digo. Pero a nivel relación, es como si siempre tuvieras el sentimiento de que llega otra persona y te quita a tu pareja. O sea, con ese miedo vas a vivir mucho tiempo, Virgo. Esta es la parte que yo veo aquí, Virgo, ya me contaréis. Vamos a ver qué más. Virgo, seguimos con tu mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor. Lo primero que tienes que saber es qué necesitas en tu vida y cómo quieres vivirlo, qué necesitas y cómo quieres vivirlo, de qué forma quieres vivirlo. ¿Bien? Cada uno que lo aplique a su historia, Virgo. Vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Cambios en todo lo que tenga que ver con tu salud, mi queridísimo Virgo. Lo que hayáis estado un poquito delicados de salud, las cartas hablan de cambios y cambios positivos en este caso, Ya me contaréis. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, con tu mensaje general y ahora vamos a ver tu lado espiritual. Vamos a ver tu mensaje general, Virgo. Los caminos están abiertos, Virgo. Noticias van a venir a tu vida y tú, solo tú, Virgo, decides cómo abordas esas noticias y qué decisión tomas después de esas noticias. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia, Virgo, el número 11 para esta semana, míralo en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Seguimos, Virgo, con tu lado espiritual y en este caso ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que conectéis con ese ser querido. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje espiritual. Bueno, mi queridísimo Virgo, y tu mensaje espiritual veo aquí como una persona que tuvo algún tipo de problema con pulmón o pulmones. ¿Bien? Vamos a ver. La letra S se marca mucho con esta persona, Virgo. Y me muestra como la cara de un niño de pelo moreno. Un niño de unos, ¿qué te digo? 6, 7 años aproximadamente. No para de mostrarme la cara de ese niño. Y me sale como abrazando después a ese niño. Aunque es una persona que ahora mismo se encuentra en paz, no ha dejado nada pendiente, si te lo digo. O sea, se siente en paz en ese aspecto, no siempre se muestran así, Se muestra siempre como protegiendo a alguien.
Mira mucho para arriba esta persona. No sé qué me quiere decir con eso. Pero mira mucho así para arriba, pero es como si tuviera a alguien, ¿no? Como si mirara a alguien así, como si hubiera alguna imagen o existiera alguna foto en la cual esta persona mira a alguien así. Entonces hace mucha referencia a esa imagen para que tú sepas que es esa persona, Virgo. Me muestra otra vez esa letra S, me la quiere mostrar bastante. Hay ¿qué ha pasado? ¿Se ha encendido la luz sola o qué? Bueno. Vale. Hay como te decía, como algo especial de esta persona que tú tienes o tiene alguien encima de su cama, ¿bien? Es algo como de color, creo que tiene tonos verdes y como anaranjados. De todas maneras, Virgo, en estos casos siempre os lo digo, que los que sintáis esa conexión, pues ese mensaje es para ti, los que no, pues hay que dejarlo pasar. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante, que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.